Una de Sith segunda oportunidad capítulo 5, rangos crecientes. La mujer oscura miró al planeta sereno con una mirada analítica y se preguntó si la fuerza la estaba haciendo venir aquí por alguna razón. Ya habían pasado varios años desde que el maestro Jedi Dooku había renunciado a su puesto en la Orden Jedi y regresado a su hogar para convertirse en el conde y gobernante del planeta. No era ningún secreto que el hombre había perdido la fe en la Orden Jedi y, por lo tanto, siguió su propio camino donde sintió que su lugar tenía un propósito. Ella gruñó levemente ante la idea de que un Jedi dejara la Orden. Bastantes lo habían hecho en las décadas anteriores a este punto en el tiempo. Sintieron que la Orden Jedi había perdido su lugar o camino en la fuerza y se fueron a buscarlo para poder regresar algún día y compartir su conocimiento con el resto de los Jedi. Eran traidores a la Orden Jedi. A la fuerza. Si fuera por ella, la mujer oscura habría exigido que acabaran con sus vidas como pago por tal deserción. Si bien ella misma se había exiliado, fue por elección, y debido a la vergüenza que trajo a la Orden Jedi al entrenar a la futura asesina Jedi Aurra Singh. El suyo fue un castigo. Los de ellos no lo eran. Gran diferencia. Aún así, la fuerza la había conducido hasta aquí. A Sereno. Ella había estado rastreando a Vader desde hace algún tiempo por orden del Consejo Jedi. Escuchar cómo un Lord Sith había regresado y había sido el responsable de la muerte de Aurra Singh había sacado a la mujer oscura del exilio. Tenía la tarea de encontrar, seguir y aprender todo lo valioso sobre Darth Vader a distancia mientras observaba a Lord Sith para informar estos hallazgos al Consejo Jedi. Hasta el momento, lo había visto en Calais, seguido de varios otros mundos del borde exterior. A saber, Dantooine, Yavin 4, Botaui y un planeta llamado Onog. Habría investigado más en este planeta, pero Vader había traído una flota de naves de guerra de la Federación de Comercio con él. Al principio, pensó que él estaba allí para invadir el planeta y reclamar los recursos de abajo, pero descubrió que algunas de las naves con Vader estaban rodeando lo que parecía ser una nave científica. Además, solo la nave personal de Vader abandonó la nave científica y voló a la superficie mientras el resto de esta flota de droides permaneció en órbita. No sabía qué hizo Vader en el planeta, pero sintió que no se había hecho nada malo mientras estuvo allí durante más de una semana. Envió un informe al Consejo Jedi para investigar el planeta y lo que había allí abajo en caso de que Vader hubiera obtenido algún conocimiento Sith antiguo o incluso un recurso que pudiera usar en el futuro. Después de que la flota se fue, la mujer oscura los persiguió hábilmente a otros lugares y mundos que la Orden Jedi había perdido hace mucho tiempo. Solo para seguir a Lord Sith aquí. Se las arregló para aterrizar su nave en el puerto espacial más cercano y rápidamente fue al palacio del conde para infiltrarse primero y ver si Vader había convertido a Dooku. Si lo hubiera hecho, la mujer oscura tendría que informar de un golpe tan devastador a la Orden Jedi. Tal vez incluso use sus habilidades para acabar con la vida de Dooku. Si bien no deseaba ser una asesina de ningún tipo, la mujer oscura no deseaba dejar tal amenaza sin controlar para usarla contra la Orden Jedi. Tampoco ayudó que la inteligencia de la República hubiera determinado que el conde Dooku era el líder del creciente movimiento separatista y había reunido a varios planetas a su lado. También se rumoreaba que Techno Union y Corporate Alliance estaban considerando unirse al lado del conde debido a su disgusto por las leyes de la República que los estrangulan económicamente. Has recorrido un largo camino hasta mi planeta Jedi sin ser invitado. No pensé que fuera tu manera de enmascarar tu presencia y esconderte en las sombras, comentó Dooku en su oficina desde su silla poco después de que entrara la mujer oscura. Veo que sus habilidades en la fuerza no se han debilitado en lo más mínimo, maestro Dooku. ¿O debería referirme a usted como conde ahora? ¿O tal vez tiene un nombre si te ha dejado de lado todo lo que los Jedi le han enseñado? Cuestionó a la mujer oscura después de que ella se revelara. Sith. No. No soy uno de ellos. Aunque siento que no me crees. Sin duda, tu tiempo siguiendo a Vader hasta que llegó aquí te proporcionó tales suposiciones, dijo Dooku mientras veía a la mujer oscura sorprendida de que su misión hubiera terminado. Sido descubierto por Vader tan fácilmente. Así que sabía que lo estaba siguiendo, supuso la mujer oscura con Dooku sonriendo. Eres bueno escondiéndote de los demás, querida. Pero en comparación con alguien como Vader, lamentablemente eres un aficionado en el campo. Los Sith se han escondido de la vista de los Jedi durante 1000 años. Han tenido una amplia práctica. Respondió Dooku antes de indicarle que se sentara en la silla frente a su escritorio, que ella tomó de mala gana. Aunque solo sea por ser educado. Y siendo su aliado, gentilmente te ha enseñado esta habilidad junto con cómo encontrar a quienes la usan, acusó la mujer oscura con Dooku asintiendo.
No puedo negar que he aprendido bastantes habilidades de Darth Vader. Nada tan nefasto como usar el lado oscuro de la fuerza. Al contrario de lo que cree la Orden Jedi, hay algunas habilidades en la fuerza que no requieren alineación en el lado luminoso o el lado oscuro, dijo Dooku, mientras que la mujer oscura no podía negar que eso era cierto. Darth Vader ha estado ocupado. Me sorprende que no intentaras matarlo el primer día que lo conociste. Es y era tu deber para con la Orden Jedi y la fuerza librar a la galaxia de una persona tan malvada, dijo el mujer oscura mientras Dooku se reía divertido. ¿Y qué ha hecho Darth Vader para marcarse a sí mismo como una persona malvada? Salvó a Naboo. Expuso el complot de los Yamiriri para invadir y conquistar a sus vecinos. Supongo que viste la transmisión en vivo de una sesión especial del Congreso con el maestro Sifo, Díaz hablando en nombre de los Kalesh. Nadie esperaba que un maestro Jedi respetado apareciera justo cuando los Yamiriri intentaron hacer tratos clandestinos con ciertos senadores en el Senado para castigar a los Kalesh por defender su mundo natal. Más aún cuando trajo prueba de que los Yamiriri fueron los agresores en la guerra, dijo Dooku sabiendo que Vader había llamado a naves adicionales para defender el mundo natal de Kale y usó varios dispositivos de grabación holográfica para exponer a los Yamiriri sus mentiras ante el Senado. Sin mencionar exponer algunos de esos tratos ilegales con ciertos senadores y sacarlos de su cargo. Probando aún más que la República estaba corrupta y pudriéndose desde adentro, lo que resultó en que bastantes planetas se separaran del gobierno. Por el momento, eran oficialmente independientes y, por lo tanto, ya no formaban parte de la República. Pero Dooku sabía que esta acción era el preludio de cuando el movimiento separatista se manifestó en su verdadera forma de confederación de sistemas independientes. Una vez que este gobierno galáctico secundario se estableciera oficialmente, que estaría en el futuro a solo unos años más, esos planetas/sistemas se unirían a él. Sientes el lado oscuro de la fuerza a su alrededor. Dentro de él. Debe ser detenido y si es necesario, asesinado, dijo la mujer oscura mientras Dooku levantaba una ceja. Y, sin embargo, este Lord Sith ha hecho más por la galaxia en los últimos años que la Orden Jedi, si no la República, lo ha hecho en décadas. Dime, mujer oscura, ¿cómo es que este Lord Sith es malvado con las acciones que ha realizado? Cuestionó Dooku mientras la mujer oscura fruncía el ceño. Todos los Sith son malvados. Cuanto antes te des cuenta de esto, mejor, dijo la mujer oscura mientras Dooku suspiraba decepcionado por su respuesta. Podríamos debatir esto en múltiples niveles, mujer oscura, pero ahora no es el momento. Has venido a buscar a un Lord Sith y espiarlo. Solo te quedaste corto y actualmente estás en mi planeta sin la autorización adecuada, comentó Dooku. Mientras que la mujer oscura seguía dándole al conde su habitual ceño fruncido. Sé que estás trabajando para un Lord Sith. Un enemigo de los Jedi. Él está planeando algo horrible. Algo grande. Algo que sacudirá los cimientos mismos de la galaxia. No tomé a alguien como tú como un peón de malvado, dijo la mujer oscura mientras Dooku permanecía calmado ante su insulto. En otra línea de tiempo, bajo las enseñanzas de Darth Sidious, el conde habría arremetido por escuchar tal insulto. Pero Vader le había enseñado hacía mucho tiempo a ignorar las cosas que se hacen para provocar tal respuesta, para demostrarle al insultador que estaban en lo cierto. Negando la respuesta que esperaban, Dooku podría mantener la conversación y las acciones de quienes lo rodeaban bajo su control. Además, era indigno de un hombre en su posición como conde de Sereno arremeter contra un insulto tan débil. Vader está viajando por toda la galaxia para hacer lo que desea. Es su derecho como persona hacerlo a pesar de ser un Lord Sith. Tú, por otro lado, no tienes derecho a espiarlo, arrestarlo o matarlo por ser un Sith. Te pediré que dejes mi mundo natal y no regreses a menos que te pida que regreses, dijo Dooku mientras la mujer oscura la miraba con más fuerza, pero ella obedeció su orden, de mala gana. El maestro Yoda estaría decepcionado contigo, dijo la mujer oscura antes de salir de su oficina. Si bien respeto a mi antiguo maestro y su sabiduría, soy demasiado viejo para sentir culpa por mis acciones y el juicio de alguien que teme el cambio, pensó Dooku mientras esperaba que Yoda viera el método detrás de esta locura y lo entendiera. Tenía que estar hecho. El plan va bien. Jango Fett ahora tiene lo que quiere y no será un problema inclinarse a nuestro lado para proporcionar a la República clones para el ejército. Aunque le aconseje que no se enfrente al maestro hindú en combate abierto en él en un futuro cercano si los dos se encuentran, dijo Vader después de salir de las sombras con Dooku asintiendo.
Teniendo en cuenta que los clonadores de camino necesitan a Jango por su material genético para hacer más del ejército, sería prudente que se mantuviera con vida, dijo Dooku mientras revisaba los informes de los viajes de Vader y los contactos que hizo en unos pocos minutos. Años. Sin mencionar mantener la cabeza, pensó Vader, ya que recordó que Jango Fett fue asesinado al perder la cabeza por el sable de luz de Windu. Con su hijo Boba Fett mirando y resultó en que el niño aprendiera a ser como su padre en la profesión de cazarrecompensas. Si bien Boba era bueno en eso, al igual que Jango, fue su odio por los Jedi lo que llevó al futuro cazarrecompensas a cazar Jedi. Vader creía que si Jango estuviera vivo para criar a su hijo, Boba seguiría siendo un gran cazarrecompensas, el niño necesitaba ser guiado adecuadamente por su padre. Por lo que Vader sabía de la época de Boba durante las guerras clon, el joven había sido criado por varios cazarrecompensas, y todos ellos tenían problemas con la Orden Jedi. Esto permitió que el odio del cazarrecompensas hacia los Jedi creciera y se pudriera como una infección no deseada de una herida que nunca cicatrizó. Vader tenía que asegurarse de que eso no sucediera. ¿Fue productivo tu viaje a Onogro?, preguntó Dooku mientras el Lord Sith frente a él se sentaba en la misma silla que la mujer oscura. Fue toda una visita. Intentaron atacar primero y hacer preguntas después. Pero logré convencerlos de que les convenía escuchar lo que tenía que decir, dijo Vader, quien había usado sus poderes para contener a los Noghri. Antes de pedir hablar con todos los líderes de cada clan juntos. Le tomó algo de tiempo y esfuerzo, pero Vader explicó su propósito en el planeta para hablarles de una terrible plaga que caería sobre ellos en el futuro durante una batalla en el espacio sobre su mundo. Cómo los peligrosos contenidos del barco hundido envenenarían la misma tierra, los árboles, la comida, el agua e incluso a los propios Noghri. Esto seguiría ocurriendo hasta que solo una fracción del planeta real era habitable. Como tal, Vader había traído una cura real esta vez, para el planeta y la gente Noghri que vivía en el planeta. La cura se dispersó a través de contenedores de gas para enviarla a la atmósfera, mientras que los propios Noghri recibieron inyecciones a pesar de la renuencia que mostraron a primera vista. Aún así, la amenaza de una guerra inminente que se libraba sobre ellos, y la plaga que convertiría a su planeta en una cáscara casi sin vida, no era el tipo de cosa que uno podía ignorar. Incluso si el evento no ocurriera esta vez, Vader sintió que esta era su oportunidad de ganar su lealtad antes de tiempo, y con más números en su población en esta línea de tiempo para hacer las cosas mucho más efectivas para eventos futuros. La mujer oscura sin duda hará que el Consejo Jedi investigue dado cómo bajaste personalmente al planeta, dijo Dooku con Vader sonriendo detrás de su máscara. Pueden intentarlo, pero lo más probable es que los Noghri maten a cualquiera que envíen. Son cazadores de pies a cabeza con habilidades que pocos, incluso entre los Jedi, podrían igualar. Sin mencionar la lealtad fanática que obtuve por ayudarlos con un evento determinado. Eso puede o no suceder todavía, dijo Vader con Dooku asintiendo. Ciertamente. ¿Cómo va el problema con Death Watch?, preguntó Dooku sabiendo que la facción de Mandalorianos podría ser un problema durante las guerras clon si no se controla. Fueron bien en su mayor parte. El tonto Pre-Vizsla todavía cree que la duquesa Satine debe ser asesinada antes o después de que la Guardia de la Muerte tome el control del planeta. Le dije en nuestra transmisión encriptada que tal acto convertiría a la mujer en una mártir de todos sus seguidores para formar un movimiento de resistencia. Uno que debilitaría aún más el crecimiento de Mandalore. Algo que debe evitarse a toda costa cuando todo el planeta está bajo el control de la Guardia de la Muerte, dijo Vader con el tono de su voz que revela que no es como el gobernador de Concordia. El término tonto para describir al gobernador es un eufemismo. Me pregunto si el hombre es capaz o no de liderar a los mandalorianos una vez que se haya tomado el planeta. Es posible que deba ser eliminado antes de que la transición gubernamental se complete por completo, comentó Dooku mientras Vader asentía con la cabeza. Ya he considerado esto. El sí del hombre dentro de Death Watch es Bo-Katan. Ella es la hermana de la duquesa Satine Kryze. Cuando llegue el momento, podemos eliminar a Pre-Vizsla antes de colocar a Bo-Katan en su lugar para liderar adecuadamente Mandalore y prepararlos para el futuro, dijo Vader mientras necesitaba que los mandalorianos volvieran a ser una raza guerrera para que cuando llegaran los forasteros lejanos, estuvieran bien armados, entrenados y listos para la guerra que se avecinaba. La única razón por la que no visitó Chiss Ascendente se debió al hecho de que la Orden Jedi estaba aumentando el monitoreo general de sus actividades y, por defecto, también lo estaba Sidious.
Lo último que Vader necesitaba era que su antiguo maestro supiera de la existencia de Thrawn o de la ascendencia Chiss en su conjunto y tratara de agregarlos a las guerras clon. Podemos usar esto. Si cuando la Guardia de la Muerte se haga cargo de Mandalore, la Confederación respaldará el cambio de gobierno cuando Bo-Katan se haga cargo. Podemos explicar cómo es una líder nata, no muy diferente de su hermana. Sin embargo, también diremos que Bo-Katan desea mantenerse fiel a su orgullosa herencia mandaloriana, aunque tendremos que hacer que parezca que su predecesora no murió a causa de un juego sucio para evitar que las sospechas, acusaciones y dudas posiblemente astillen a la muerte. Mire la facción, comentó Dooku sabiendo que la eventual muerte de Pre Vizsla tendría que verse, sentirse y, en última instancia, creerse natural. Cualquier otra cosa era inaceptable. El veneno me viene a la mente. Algo que parece natural, pero que no se puede rastrear. El truco será introducirlo en su sistema de tal manera que el veneno no despierte sospechas cuando se examine su cuerpo, dijo Vader, pero sabía un poco. Nogri debidamente entrenado y disciplinado podría hacer el trabajo si se le asigna la tarea. Confío en que lo investigarás personalmente, dijo Dooku con Vader asintiendo. Ya comencé incluso antes de llegar al planeta, dijo Vader, mientras que Dooku no parecía sorprendido de que los Sith ya estuvieran planeando tal cosa. Vader fue su general secreto en todo esto. Sin duda, Sidious estaba moviendo sus propias piezas dentro de la República para incitar al Senado a la eventual guerra y estaba muy al tanto de las acciones del maestro Sifo Dyas al encargar el ejército de clones para la República. Cuando llegó el momento adecuado, todo lo que Sidious tenía que hacer era causar un evento capaz de poner a camino justo en el punto de mira de la República y la Orden Jedi en su conjunto. No le tomaría mucho a la República tomar rápidamente el control del ejército de clones, ya que fue comisionado oficialmente por la Orden Jedi bajo el mando del maestro Jedi Sifo Dyas para ser utilizado por la República. Incluso si el Consejo Jedi negara que no fue autorizado por ellos, solo los haría parecer tontos e incompetentes por no mantener a uno de los suyos a raya. Tendrían que admitir falsamente ante la comisión secreta del ejército clon y decir que se hizo para detener la creciente amenaza que sentían de los separatistas. Templo Jedi muy bien, Anakin. Tus habilidades con un sable de luz están progresando muy bien, elogió Qui-Gon mientras veía a su alumno usando el estilo de sable de luz de la forma segundo. Gracias maestro. He estado dedicando horas extra a mi entrenamiento para mejorar aún más, dijo Anakin antes de pasar rápidamente del estilo de sable de luz de forma segundo a forma V en un instante. Y se nota. Estoy muy orgulloso de ti. No hay muchos estudiantes que se dediquen tanto como he visto contigo, dijo Qui-Gon mientras Anakin apreciaba claramente su elogio y la sonrisa en el rostro del chico lo demostraba. Le darás una cabeza hinchada maestro, comentó Obi-Wan después de entrar en la habitación para ver a los dos en ella. Por el contrario, Obi-Wan, cualquiera que se esfuerce como lo hace Anakin debe ser elogiado por sus esfuerzos. Cualquiera puede hacer el regimiento de entrenamiento requerido establecido para nosotros, pero dar más de lo requerido merece un elogio adicional, dijo Qui-Gon mientras ve a su antiguo alumno fruncir el ceño ligeramente y mirar al ahora cansado Anakin limpiándose el sudor de la frente. Conducirá a la arrogancia, maestro. Debería ser humilde, dijo Obi-Wan con Qui-Gon frunciendo el ceño ahora. Y por humillado, ¿te refieres al refuerzo negativo de que sus esfuerzos nunca son lo suficientemente buenos? ¿Incluso cuando lo son? Cuestionó Qui-Gon con Obi-Wan estremeciéndose ante la acusación silenciosa. Es peligroso maestro. Todo el Consejo Jedi lo siente. ¿Por qué tú no? Cuestionó Obi-Wan en un susurro mientras Qui-Gon luchaba por mantener su paciencia con la forma en que su antiguo Padawan actuaba sobre el tema del actual. Hemos hablado de esto antes que Obi-Wan. El futuro de Anakin es incierto. La fuerza desea que así sea. Eso no lo vuelve peligroso hasta que pones en marcha cosas que podrían hacerlo peligroso. Estoy guiando a Anakin de una manera que él debe ser guiado dado su pasado y asegurarse de que tal arrogancia no eche raíces dentro de él, dijo Qui-Gon ya que tuvo esta discusión con muchos maestros Jedi sobre cómo entrenar al niño. Algunos dijeron que el niño necesitaba ser contenido constantemente o suprimir su potencial hasta que estuviera en un grupo de mayor edad donde se le permitiera florecer sin dudarlo. Algunos de los intransigentes dentro de la Orden Jedi incluso habían dicho que el niño era demasiado peligroso para ser un Jedi dado su pasado junto con la amenaza Sith que se cernía sobre ellos y solicitaron aislar al niño de la fuerza por completo. Qui-Gon se había enfadado mucho con los individuos que habían hecho tal petición. Aunque estaba sorprendido y complacido cuando todo el Consejo Jedi estuvo de acuerdo con él sobre los peticionarios.
Cortar a alguien de la fuerza rara vez se hizo en la historia de la Orden Jedi y solo para los peores delincuentes de la Orden Jedi. Hacerle tal cosa a un niño inocente, cuyo único crimen aquí fue nacer, no solo estuvo mal, Qui-Gon estaba contento de que esos intransigentes fueran cerrados en su petición antes de que cualquiera de ellos pudiera obtener algún tipo de apoyo dentro de la Orden Jedi. Cualquier otro diría que lo estabas mimando, respondió Obi-Wan sabiendo muy bien que Qui-Gon había llevado a Anakin a Naboo para visitar a la madre del niño el mes pasado. Y podría decir que yo era de la misma manera contigo, Obi-Wan. De hecho, si no te hubiera pedido que te convirtieras en mi estudiante cuando lo hice, te habrían enviado al Jedi Agricorps. No solo eso, sino que te he dado margen de maniobra considerable durante nuestro tiempo juntos, ¿no es así? Dijo Qui-Gon con Obi-Wan tratando de balbucear algún tipo de defensa. Y quedando corto. Era cierto que Obi-Wan casi había sido enviado al Jedi Agricorps. Y fue solo debido a que Qui-Gon lo eligió en el último momento posible que el ahora caballero Jedi no pasó sus días atendiendo las cosechas en algún mundo distante. Y sí, era cierto que Qui-Gon le dio un margen de maniobra cuando cualquier otro maestro Jedi habría regañado al Padawan por sus acciones. Pero ver el mismo margen de maniobra, si no más, dado al Padawan más nuevo de su antiguo maestro, que se convirtió en uno más rápido que el propio Obi-Wan, hizo que el hombre se sintiera celoso por alguna razón. No era la forma Jedi de sentir celos por el tema, pero Obi-Wan no pudo evitarlo. El chico era imprudente, peligroso e impredecible en los peores momentos. Muchos maestros Jedi sintieron que al niño se le debería haber negado la entrada a la Orden Jedi a pesar de que varios Jedi en el pasado, que eran mayores, se habían convertido en Jedi. Obi-Wan no negó que las reglas fueran un tapiz tejido de hipocresía a veces, pero claramente había una razón detrás de esto, y el caballero Jedi no era alguien que cuestionara las reglas hechas por el Consejo Jedi ya que estaban funcionando. Simplemente, no le des demasiada libertad, maestro. Podría hacer que te maten, dijo Obi-Wan antes de alejarse de los dos. Maestro, no creerá que yo haría eso, ¿verdad? Preguntó Anakin mientras temía que el maestro Jedi escuchara las palabras de su viejo Padawan y lo mantuviera a distancia. No, Anakin. Contrariamente a las preocupaciones fuera de lugar de Obi-Wan, no tengo ese miedo. ¿Sabes por qué? Preguntó Qui-Gon con Anakin negando con la cabeza. No, respondió Anakin. Es porque creo en ti. Veo grandeza en ti. Ahora, antes de que pienses que eso te hace todopoderoso, o completamente invencible, no es así. Veo que te convertirás en un gran Jedi siempre que te esfuerces. Hazlo, no seas arrogante con tus poderes y habilidades. Muchos Jedi mucho más sabios y poderosos que yo han caído en batalla porque eran arrogantes. Creían que nada podía hacerles daño. Pero hay cosas en esta galaxia que pueden hacernos daño. Eso puede matarnos. Dijo Qui-Gon mientras se arrodillaba para estar al nivel de los ojos del niño. ¿Como los Sith? Preguntó Anakin mientras Qui-Gon asentía. Sí. Y otras cosas. Cosas tan viejas, si no más viejas, que los Sith. Es por eso que entrenamos y perfeccionamos nuestras habilidades. Tanto con el sable de luz como con la fuerza. Quiero verte alcanzar tu máximo potencial, Anakin. Mientras estoy vivo, haré todo lo que esté a mi alcance para que lo hagas. Sin embargo, no quiero que pienses que solo porque tienes todo este poder, te convierte o debería convertirte en una especie de dios. No es así. Dijo Qui-Gon con Anakin asintiendo. Entiendo, maestro, dijo Anakin con Qui-Gon sonriendo a su estudiante. Sé que lo haces. Vamos, creo que es hora de que te ayude a aprender algunos de los idiomas que aprendí durante mis viajes por la galaxia. Puede llegar un momento en que necesites un droide de protocolo, pero no hay uno cerca. Respondió Qui-Gon sabiendo que el niño estaba haciendo un gran progreso en los aspectos físicos de su entrenamiento. Era hora de centrarse en lo mental. Oficina del Canciller Supremo, Sidious frunció el ceño ante el último informe de uno de sus agentes fuera del planeta. Kalee no había caído en un ataque de los Yamiri como esperaba Sidious. Hace mucho tiempo que los Sith habían proporcionado a las especies basadas en insectos los medios para expandirse fuera de su propio territorio con la esperanza de que apuntaran a Kalee. Lo cual hicieron. Pero eso era solo una parte del plan. La siguiente parte fue que los Kaleesh repelieran a los Yamiri y llevaran la lucha a su mundo. Como resultado de este contraataque, los Yamiri irían al Senado y pedirían ayuda. El mismo Sidious ya había planeado que el Senado se pusiera instantáneamente del lado de los Yamiri para hacer que los Kaleesh odiaran a la República.
Cuando comenzaron las guerras clon, Sidious planeó que Kale se pusiera del lado de la República y adquiriera a algunos miembros prometedores de su especie para que fueran sus generales. Una vez que sus marionetas que obedecían sus órdenes bajo su personalidad Sith estuvieran listas, junto con otros sistemas se separarían de la República. Había planeado usar Sanil para organizar una reunión con Techno Union y Corporate Alliance. Todo con el fin de crear un ejército de droides de batalla nuevos y mejorados, que serían muy superiores a los antiguos que alguna vez empleó la Federación de Comercio. Una vez que estos nuevos droides de batalla estuvieran listos para ser producidos en masa, podrían luchar casi en igualdad de condiciones con el ejército de clones que la República pronto tendría dentro de poco más de media década. Ese era el plan. Ahora, sus esperanzas de tal cosa se perdieron. Parecía que su plan inicial después de la muerte de Maul de reclutar al Conde Dooku para la Orden Sith había fallado. Peor aún, el hombre estaba haciendo lo que Sidious quería que hiciera, pero sin Sidious sujetando la correa para controlar las acciones del hombre. Había intentado muchas veces contactar a Dooku en Sereno tanto como Sidious como Palpatine sin éxito para ninguna de las dos personas. Se estaba volviendo molesto. Peor aún, los geonosianos también se estaban alineando con la forma en que Dooku ignoraba a Lord Sith. Sidious había tratado de contactarlos para encargar su ayuda en la creación de su última creación, la Estrella de la Muerte. Pero los malditos insectos no querían tener nada que ver con él como Darth Sidious. No le sorprendería que su personaje de Canciller Palpatine recibiera la misma frialdad en caso de que se intentara ponerse en contacto con ellos. Nuevamente, Sidious culpó a Dooku por esto. Tenía la esperanza de que Pogle el Menor quisiera hacer un arma tan maravillosa como la Estrella de la Muerte. Tal entidad tecnológica sin duda atraería a los geonosianos y sus laboriosas formas. Pero por alguna extraña razón, el archiduque se negó a hablar con él en cualquier sentido de la palabra y no dio una razón de por qué. Parecía que todos sus jugadores clave para su futura facción separatista sabían algo sobre él que hizo que esos tontos se mantuvieran lejos de su presencia. ¿Por qué no sabían que Palpatine y Sidious eran lo mismo? Estaba claro que se les dijo que se mantuvieran alejados de ambos. Como si alguien les hubiera dicho algo que Sidious no quería que supieran y estaba haciendo que sus futuros peones se negaran a hacer negocios con él. Poco a poco se estaba volviendo exasperante. La única buena noticia era que los clones iban bien. Es cierto que Jango Fett fue la elección ideal para la plantilla de clones para el ejército. En realidad, era irónico en cierto modo, ya que los mandalorianos habían deseado durante mucho tiempo una cruzada final contra la galaxia. Con la duquesa de Mandalore instalando una política basada en el pacifismo, la posibilidad de que lanzaran su propia campaña desde el planeta de origen era imposible. Tendría que provocar a la facción rebelde de la Guardia de la Muerte para recuperar el planeta y hacer que vuelvan a ser una raza guerrera. Pero eso estaba muy lejos en el futuro y solo Sidious necesitaba que fueran así para causar más problemas a los Jedi. Maldito seas, Plagueis. Maldito seas tú y la fuerza por traer este nuevo Sith a la galaxia para destruirme. Te haré pagar por esto de una forma u otra. Tú, los Jedi, Vader y la fuerza misma pagarán por desafiarme. Pensó Sidious con su rabia apenas siendo controlada. En otro lugar de la galaxia. 4 meses después, yacía roto. Vencido. Nunca alguien lo había superado así. Ni en más de 2000 años de su vida. Ni Jedi, Mandalorian, ni Sith lo habían golpeado tan duramente. Gorgoteó de dolor detrás de su rostro blindado y luchó por levantarse, pero descubrió que su enemigo había usado su maldito poder para inmovilizarlo contra el suelo. Cada vez que intentaba levantarse, su enemigo lo empujaba hacia abajo aún más fuerte y lo hacía varias veces por intento para que su cuerpo se hundiera más en el suelo. ¿Apropiado, no es Durge? Que caigas en mis manos. Las manos de un Lord Sith. Eres una amenaza para la galaxia. Lamentablemente, los Jedi no te matarían. Solo te encarcelarían hasta que llegara un día en el que tuvieras éxito. Escapó y volvió a matar. Un error de su parte, por supuesto, pero los Jedi tienden a hacer de eso un hábito después de creer que nadie puede destruir su orden después de 1,000 años. ¿No estás de acuerdo? Se burló de Vader mientras Durge le lanzaba varias maldiciones en su lengua materna. Pagarás por este Sith. No moriré, no puedo morir. Nada puede matarme. Ni siquiera tu preciosa fuerza, respondió Durge con Vader riéndose. Tal vez los poderes que la fuerza le da a Sith y Jedi no pueden matarte. ¿Detenerte? Sí. ¿Detenerte? Sí. ¿Lastimarte? Definitivamente sí. Pero matarte. No.
No sin una gran cantidad de vida. ¿Cuál es la palabra que debo usar? ¿Experimentación? Prueba y error realmente. Desafortunadamente para ti, Durge, ya sé cómo matarte. Es curioso cómo usar los poderes más simples de la fuerza, cuando se combinan pueden hacer que matar a alguien como tú sea tan fácil, dijo Vader antes de usar la fuerza para comprimir el cuerpo deshuesado de Durge en una bola que se mantuvo en su lugar a través de la propia armadura del cazarrecompensas. Alto. ¿Qué estás haciendo? No puedes hacer esto. Alto. Soy Durge. Soy el cazarrecompensas más grande que la galaxia ha visto en los últimos 2000 años. He matado Jedi, Sith y muchas otras especies. Yo no será superado por gente como tú. Gritó Durge antes de ser silenciado por completo dentro de su propia armadura ahora convertida en un orbe de metal y el cazarrecompensas ahora atrapado en él. Adiós Durge, comentó Vader antes de poner el orbe en una cápsula de escape deshabilitada antes de aplastarla en una bola sobre la que sostenía a Durge y usó la fuerza para enviarla al espacio hacia la estrella cercana del sistema. Con su tarea completada, Vader se dirigió hacia su propio transbordador cuando su comunicador emitió un pitido y respondió. Vader aquí, dijo Vader al ver que era el maestro Sifo Dyas. Lord Vader, creo que tenemos un problema, dijo Sifo Dyas con un dejo de preocupación en su voz. Explícate, ordenó Vader sabiendo que si el maestro Jedi lo estaba contactando ahora, era un problema. Fui a Dathomir con Kyna-Rek y Ventress como pediste para hablar con las hermanas de la noche y la madre Talzin. Pero cuando llegamos allí, nos encontramos con una abierta hostilidad. Solo sobrevivimos porque Ventress aparentemente es la hija de la madre Talzin, dijo. Sifo Dyas mientras Vader lo sabía, por eso hizo que Ventress fuera con los dos Jedi para hablar con la mujer. Eso no explica el problema, dijo Vader con Sifo Dyas suspirando por el comunicador por un segundo. Por lo que explicó Madre Talzin, después de agradecer a Kyna-Rek por criar a Ventress en su ausencia, cierto Lord Sith visitó a Dathomir hace aproximadamente un mes. No estaba allí exactamente para jugar bien. Atacó a varios de los clanes de las Hermanas de la Noche para obtener información. Relacionado con cierto Zabrak que mataste en Naboo, explicó Sifo Dyas mientras Vader entrecerraba los ojos. Déjame adivinar, Sidious quiere entrenar a otro llamado aprendiz. Sin duda para la guerra que pretende comenzar y usar contra los Jedi. Tal vez incluso contra Dooku para tomar el control de los separatistas. Alguien con el potencial animal de Maul, pero lo hará. Obedecer las órdenes de su maestro cuando se le dan órdenes. Como una buena mascota, comentó Vader mientras sentía que Sifo Dyas asentía con la cabeza. Mis pensamientos exactamente. Aparentemente, Maul había tenido familia. Hermanos. 2 de ellos. Por lo que aprendimos a través de nuestra investigación sobre el tema, Sidious los encontró. Mató al más joven llamado Ferral y tomó al mayor de los dos. El Zabrak tomado se conoce con el nombre de Savage Opress. Sidious había convencido a la madre Talzin de usar su magia de la fuerza en él para desarrollar todo su potencial físico, de modo que el entrenamiento Sith que soportó fuera más duro que el de Maul, pero al mismo tiempo hiciera a Savage más fuerte, dijo. Sifo Dyas mientras Vader dejó escapar un ruido de molestia. Más fuerte que Maul, pero más débil que Sidious. Eso me trae recuerdos, pensó Vader sabiendo cómo era ser el segundo usuario de la fuerza más poderoso de la galaxia mientras servía al futuro emperador del Imperio Galáctico. Solo después de que se completó el proceso, entró una hermana de la noche de uno de los clanes y le dijo a Madre Talzin lo que Sidious había hecho para obtener a Savage. Estalló una pelea y el Sith escapó con su premio, dijo Sifo Dyas con el ceño fruncido de Vader. Póngase en contacto con Dooku. Dígale que mejore su entrenamiento. Si bien no tengo ninguna duda de que sus habilidades con el sable de luz aún son buenas, Savage Opress lo atacará con pura fuerza bruta. Sidious quiere que su nueva mascota tome el control del movimiento separatista y el ejército de droides cuando llegue el momento. No tengo ninguna duda de que Sidious enviará a Savage tras Dooku dentro de unos años cuando se haya realizado suficiente entrenamiento, dijo Vader sabiendo que Sidious tardaría los próximos años en entrenar a Savage para usar su nueva fuerza descubierta. Contra el cada vez más envejecido conde para dominarlo. Vader sabía esto porque fue la forma en que superó a Dooku usando su juventud y poder para superar al hábil ex maestro Jedi en su línea de tiempo. Fuerza y poder abrumadores. Me pondré en contacto con el conde Dooku de inmediato. Mientras tanto, Madre Talzin desea formar una alianza con nosotros. A cambio de la promesa de que mataremos a Sidious por sus acciones contra ella y las hermanas de la noche, dijo Sifo Dyas con Vader asintiendo. Considéralo hecho.
Sidious va a morir al final de la guerra inminente. Te lo garantizo, dijo Vader con firmeza y sabía que las hermanas de la noche de Dathomir podrían ser un aliado crucial en un futuro lejano contra enemigos mucho más poderosos. Templo Jedi cámaras del Consejo Jedi. Entonces, el Lord Sith sabía que lo estaba siguiendo. Lo que significa que Vader realmente no teme que sepamos qué planetas ha estado visitando. O nos está haciendo seguirlo sabiendo que desperdiciaría nuestros recursos, supuso el maestro hindú con el ceño fruncido. Su rostro mientras miraba a la mujer oscura. Y ha estado enseñando algunos aspectos de sus habilidades a otros. Sidoku la detectó como una indicación, dijo el maestro Cod mientras muchos asentían. Lo que me interesa es el planeta Onog. ¿Dijiste que fue allí con una flota de naves de la antigua Federación de Comercio? Preguntó Master Mundi con la mujer oscura asintiendo. Su nave personal abandonó la nave científica por lo que los escaneos de mi nave detectaron de la flota que el Lord Sith tenía con él. Me acerco para pensar en las viles creaciones que había creado a bordo, dijo la mujer oscura mientras creía firmemente que la nave científica entre la flota de Vader había un laboratorio flotante de bioarmas. Dado que estaba tripulado por droides, el riesgo de que una plaga saliera y se apoderara de la nave antes de matar a la tripulación era inexistente. A menos que proporcionemos pruebas contundentes de esto, el Senado junto con el Canciller Supremo no podrán actuar en su contra. Sin mencionar que la flota que dice que está en su poder lo protegerá hasta que se pueda armar una flota paramilitar para combatirla. Dijo Mundi mientras dejaba de lado cómo los Sith sin duda tenían tiempo para modificar o mejorar la flota que ahora poseía. Lo preocupante es que muchos se han unido a su lado. Primero Dooku, Kinarek, el aprendiz del hombre, y el maestro Sifo Dyas. Su presencia en el Senado con respecto al problema con Kale y Yamiri fue claramente organizada por Vader para evitar que el Senado se ponga del lado de Kale, dijo el maestro Poz con muchos asentimientos. No es que podamos probarlo. Aún así, solo Vader intentaría algo para que el Senado se pusiera del lado de los Kale sobre los Yamiri. Por lo que sentí en el Senado ese día, estaban planeando ponerse del lado de los Yamiri. Completamente sin dudarlo, si no fuera por la interferencia del maestro Díaz, dijo Eekot al recordar su tiempo con el maestro Yoda en el Senado y ver las deliberaciones. ¿Cómo habían sentido las intenciones del Senado desde el principio? Escuchar cómo planeaban lidiar con el problema con los Yamiri y los Kale con los Yamiri y afirmando que miles estaban siendo masacrados sin piedad. Cómo no habían hecho nada para merecer tal sufrimiento a manos de sus vecinos en guerra. Había hecho que Eekot desviara la mirada con disgusto mientras el maestro Yoda miraba con el ceño fruncido en su rostro anciano. Solo para que el maestro Sifo Dyas apareciera con una guerrera Kale en una silla flotante senatorial que una vez perteneció a la Federación de Comercio. Imagina la sorpresa de todos por la repentina aparición del maestro Jedi con el guerrero Kale y cómo afirmaron que los Yamiri estaban mintiendo al Senado. Al principio, los Yamiri negaron que estuvieran mintiendo, lo que Eekot sintió que el representante de los insectos estaba haciendo todo el tiempo. Pero Sifo Dyas volvió sus mentiras contra ellos fácilmente y explicó cómo los Kale no pudieron haber invadido a los Yamiri primero como se les acusaba de hacer. Por un lado, Vader les había impedido hacerlo cuando naves tan avanzadas habían sido capturadas para su uso. El Lord Sith les había explicado a los señores de la guerra de Kale que los Yamiri, o Ut, como se les llamaba, tenían amigos poderosos en la República Galáctica. Irían al Senado para obtener apoyo adicional mientras retrataban a los Kale como bárbaros violentos y deberían someterse al control de la República. Mientras que los Kale querían hacer las cosas a su manera en términos de destruir a su vil enemigo, Vader les dijo que había otras formas de castigar a los Yamiri por sus viles acciones. Por eso hizo que el maestro Jedi Sifo Dyas fuera con Ronderul y Kumara Coruscant para llevar el lado de la historia de Kale al Senado. No fue difícil ya que todo lo que el maestro Sifo Dyas tenía que hacer era explicarle al Senado que los Kale estaban defendiendo su mundo de las especies de insectos invasores. El maestro Jedi explicó cómo la raza Kale no tenía la tecnología de vuelo espacial necesaria que tenía Yamiri. La única forma en que los Kale podían salir del mundo durante la lucha era si capturaban las naves invasoras Yamiri. Para demostrar aún más que los Yamiri estaban mintiendo, Sifo Dyas había mostrado una grabación de barcos Yamiri aterrizando y soldados atacando Kale. Eekot casi deseaba que el representante de Yamiri pudiera mostrar expresiones faciales humanoides cuando las imágenes revelaron la gran cantidad de mentiras que la raza de los insectos había estado alimentando al Senado. Al final, el Senado había dado un giro completo.
Donde estaban a punto de lanzar el martillo sobre la gente de Calais, ahora lo estaban haciendo con los Yamiri. Las sanciones y reparaciones exigidas para ellos paralizarían a las especies de insectos durante años, reducirían la población y los llevarían a la ruina. Algo que había complacido mucho a Ronderul y Hikumar mientras lanzaba dagas con la mirada al representante de Yamiri. El maestro Kot también se preguntó quién era un Kimaen Haishelal que la guerrera Kale mencionó de pasada y si esta persona era otra aliada de los Sith. Todavía recuerda cómo el maestro Díaz se había acercado a ellos después de que todo terminó. Flashback edificio del Senado de la República. Maestro Yoda. Maestro Kot, dijo cortésmente Sifo Díaz. Maestro Díaz, es bueno verlo, dijo Yoda con una sonrisa amable. Estoy de acuerdo. Te hemos extrañado, amigo mío, dijo Eet Kot mientras Díaz sonreía, pero no lo miró a los ojos. Desearía que el sentimiento fuera mutuo y genuino entre toda la orden, dijo Sifo Díaz y vio que ambos maestros fruncían el ceño. ¿Seguramente no estás resentido con nosotros?, preguntó Eet Kot mientras Sifo Díaz negaba con la cabeza. ¿Tú? No, maestro Kot. No tengo mala voluntad hacia ti o el maestro Yoda. Solo deseo que, dijo el maestro Díaz antes de suspirar. Que escuchamos tus advertencias, ¿verdad? Cuestionó Yoda con el maestro Díaz asintiendo en su cabeza. Le di una amplia advertencia al maestro Yoda. Lo vi. La oscuridad. Consumía todo lo que tocaba. Como una mezcla de un agujero negro que absorbía la luz y una plaga que se extendía para destruir todo lo demás hasta la nada. ¿Qué hizo el Consejo Jedi? Me echaron del consejo, dijo el maestro Díaz con Yoda haciendo un ruido. Entonces, ¿por qué estar del lado de Vader? ¿No es él la oscuridad que mostraron tus visiones? ¿Si no es parte de ella? Preguntó Eet Kot mientras Sifo Díaz negaba con la cabeza. No. Lo admito, al principio, pensé que él era la oscuridad de mi visión. Pero después de reunirme con él, hablar con él y ver más allá de lo normal, el otro Sith es el que vi en mi visión, respondió. Sifo Díaz mientras Yoda lo miraba con esos ojos sabios pero penetrantes. Alíate con un Sith para acabar con otro, lo harás, comentó Yoda mientras el maestro Jedi frente a él se encogía de hombros. ¿Qué quiere que haga, maestro Yoda? Que me siente en el templo Jedi, en uno de los sillones cómodos. Muevo los pulgares mientras la oscuridad se extiende. ¿Dejar que la gente sufra? ¿Dejar que la gente muera? ¿Dejar que la corrupción se propague y no haga nada? Mal que la Orden Jedi ha jurado luchar se haga tan fuerte que dentro de unos años, tendrá el poder de aplastarnos. No. No me quedaré en silencio. No me quedaré ocioso. Mis habilidades se usan mejor en otros lugares de la galaxia. Traté de advertirte a ti y a los otros maestros Jedi en el consejo ese día. Para formar un ejército, era necesario defender la luz. Defender la República. O al menos los principios que una vez hicieron a la República. Tan grande antes de que la misma corrupción en el Senado ahora posea dentro casi lo ha paralizado, dijo Sifo Díaz mientras Yoda las orejas se le cayeron y otro ruido hizo. Arriesgas tu propia vida cuando estás cerca de Darth Vader. ¿No puedes ver eso? Su oscuridad se propagará como una enfermedad y eventualmente te infectará a ti y a cualquier otra persona que se acerque demasiado a él con el tiempo, dijo Eet Kot mientras Sifo Díaz temblaba. Su cabeza. Sabía en lo que me estaba metiendo cuando me puse del lado de Vader. Al menos él está haciendo algo sobre la injusticia en toda la galaxia. Mientras tanto, el resto de la Orden Jedi se sienta en su cómodo templo e ignora las dificultades de los demás. Honestamente, maestro Yoda, ¿cuándo fue la última vez que la Orden Jedi realmente hizo algo fuera del mando del Senado? Dijo el maestro Díaz con Yoda guardando un silencio inusual sobre el asunto. Ya sabe cómo son las cosas, maestro Díaz. La formación Ruusan fue diseñada para que renunciemos al poder que teníamos para evitar que nos corrompa, dijo Eet Kot mientras el Jedi frente a él sacudía la cabeza. Y en lugar de corrompernos, ha corrompido lentamente al Senado. Con el Lord Sith oculto en el centro. Ustedes pueden seguir siendo los títeres del Senado y los Sith por extensión, maestro Kot. No lo haré. Llegará el momento. Ven donde se dibujarán las líneas y se elegirán los lados. Cuando eso suceda, es mejor que esperes que el lado en el que estás sea el correcto, dijo el maestro Díaz antes de alejarse de los dos maestros Jedi entristecidos con Ronderul y Hikumar justo a su lado. ¿Maestro Yoda? Cuestionó Eet Kot mientras veía que el anciano maestro Jedi a su lado parecía envejecer aún más. El maestro Díaz falló, lo hemos hecho. No está equivocado en algunas de sus acusaciones, lo está. Miedo al cambio, nosotros sí. Temer lo que ya no entendemos, los Jedi ahora lo hacen.
Debemos volver a aprender lo que hemos desaprendido, dijo el maestro Yoda mientras caminaba. Lejos. ¿Cómo? Preguntó Epcot mientras el maestro Yoda le sonreía levemente. Visitaremos los archivos. Volveremos a aprender lo que ya sabemos y agregaremos a nuestro conocimiento de lo que sabemos ahora, lo haremos, respondió el maestro Yoda antes de caminar en dirección al templo Jedi. A fin de retrospectiva, el maestro Kot aún recordaba cómo algunos miembros del Consejo Jedi estaban completamente en contra de la decisión del maestro Yoda de abrir los archivos para revisar lo que tenían sobre los Sith de antaño. Algunos de ellos habían sentido que si no era ya peligroso, no tenía sentido debido a que la información tenía 1000 años de antigüedad. Con la forma en que iban las cosas, Egg sintió que los Jedi pronto se verían abrumados por la guerra que Sifo Dyas había insinuado que se avecinaba con la oscuridad. Por lo que estaba viendo con la Orden Jedi fragmentándose de tal manera le hizo repensar las palabras del maestro Díaz y la advertencia detrás de ellas. La Orden Jedi no era lo que era en comparación con hace 1000 años o más atrás en los días de, por ejemplo, Darth Revan. Los dientes que alguna vez tuvieron los Jedi en años anteriores se habían desafilado, podrido y caído, y muchos de los Jedi buscaban usar palabras en lugar de armas. De hecho, Kot había visto que el número de Jedi de la clase guardián estaba en el lado peligrosamente bajo, mientras que los Jedi de la clase consular eran inusualmente altos. El único cercano a ser promedio en términos de números entre su propia clase fue la clase Jedi Sentinel, pero aún estaba en el lado bajo. Al abordar esto ante el Consejo Jedi, Egg se dio cuenta de que los otros cónsuls Jedi en el Consejo Jedi no estaban contentos con que él lo mencionara. Explicó cómo la cantidad de guardianes era menor que la de sus otras dos contrapartes y que los números en cada clase debían estar más equilibrados. Los diversos Jedi Consulars argumentaron en contra de esto ya que sintieron que su propósito era necesario para tratar de sondear el velo del lado oscuro y ver el futuro ahora más que nunca a pesar de que no podían ver las cosas con claridad. Incluso fueron tan lejos como para llamar a Guardián Class Jedi para que fueran guerreros y, a veces, con hambre de batalla a pesar de que la historia de Guardián Class dice lo contrario. Egg había respondido diciendo que si bien la diplomacia estaba muy bien, no todos la escuchan, y con el creciente movimiento separatista que se avecina, el debate se extendió de un lado a otro entre los dos lados hasta que el maestro Yoda intervino y puso su pequeño, pero no menos intimidante pie, palo incluido, antes de decir que él investigaría el asunto. Pero eso no era lo que preocupaba a Kot. Lo que le preocupaba era cómo percibía la inquietud dentro de los otros Jedi de clase consular entre su grupo y se preguntaba por qué se sentían de esa manera. Sacudiéndose esos pensamientos sobre el asunto, el maestro Jedi Kot decidió concentrarse en su red de inteligencia tratando de monitorear los movimientos de Darth Vader. ¿Planeta Cigerria algún tiempo después está listo el ejército? Preguntó Vader al droide de batalla detrás de él mientras miraba el planeta frente a él. Sí, Lord Vader. Todas las tropas están reunidas y esperando tus órdenes, dijo la voz desafiada por la nariz del droide de batalla que una vez fue operado por la Federación de Comercio. Solo que se les habían dado actualizaciones, hasta cierto punto, para hacerlos más útiles. Había tomado mucho tiempo, esfuerzo y determinación. Pero el resultado final fueron droides de batalla que no caerían al menor golpe con el programa de IA más pobre imaginable. Ahora tenía una fuerza de combate competente de droides de combate. O al menos hasta que la Tecno Unión creó los nuevos y mejorados droides de batalla que Dooku les había encargado que hicieran en secreto para la guerra inminente, aunque desconocida para muchos. Bien. Asegúrate de que todos los esclavos del planeta salgan ilesos. Cualquiera que tenga un esclavo, que venda un esclavo en el mercado o que tenga un medio para controlar a un esclavo debe ser asesinado a tiros, dijo Vader con frialdad mientras el comandante droide asintió con la cabeza. Entendido. Entendido. Exclamó el droide de batalla antes de partir para obedecer la orden. Mientras su ejército de droides se disponía a hacer lo que le ordenaba, el propio Vader miró el planeta debajo con los ojos entrecerrados y llenos de odio. ¿Cómo odiaba este planeta? Casi tanto como Tatooine y eso ya era decir algo. Este planeta fue el corazón de un imperio de esclavitud en un momento antes de que los Jedi lo aplastaran. Solo ahora, después de tantos años, el gobierno de este planeta estaba construyendo lentamente su base de poder una vez más y usando esclavos para hacerlo. Vader odiaba la esclavitud. También lo hizo Anakin Skywalker. Era una de las pocas cosas que ambos tenían en común. Para Anakin, le recordó su vida como esclavo y cómo el valor de dicha vida se consideraba inútil.
Para Vader, le recordó su esclavitud a su antiguo maestro y cómo era demasiado débil para romper las cadenas que lo ataban a Sidious. Tendría que cambiar eso. Este planeta debería haber estado libre de esclavos después de que los Jedi llegaron aquí. Deberían haber matado a todos los partidarios de los esclavos o haberlos perseguido hasta que no hubiera personas a favor de la esclavitud en el planeta. En cambio, se permitió que continuara la esclavización de otros. Más aún durante las guerras clon con las propias filas de la Orden Jedi tan dispersas en ese momento. Pero no esta vez. No en el reloj de Vader. Este era un planeta que pronto sería gobernado por antiguos esclavos. Vader marcharía sobre este planeta, mataría a todos los esclavizadores, a todos los dueños de esclavos y a cualquier persona relacionada con ellos. Quemaría este imperio de esclavos en ciernes y lo convertiría en algo grandioso. Algo donde aquellos que eran esclavos ya no eran esclavos. Aquellos que no tenían esperanza, ni vida, y no sentían ninguna forma de libertad para elegir ahora tener los tres en un mundo para llamarlo suyo. El tiempo de la esclavitud ya había terminado. Una nueva era de libertad estaba a punto de comenzar. Y sería el propio Darth Vader quien lo encabezaría. Dándose la vuelta, se dirigió a su nave para aterrizar personalmente en el planeta con el fin de manejar este planeta él mismo. Recuerdos de su ex aprendiz Ahsoka Tano siendo tratada como una de estas esclavas ardiendo en su mente y la reina de la esclava promoviendo inmundicia creyendo que sus métodos si se usaran en Jedi los esclavizarían. Doblarlos. Amoldarlos a sus caprichos y deseos. Bah. Mujer tonta. En este momento, dicha mujer sin duda seguía siendo una niña, no una mujer por poco menos de una década a partir de ahora, y sin duda era una princesa entre su gente. Darth Vader se aseguraría de que no viviera lo suficiente para alcanzar el puesto de reina. Coruscant semanas después, como al resto de la galaxia, les había llegado la noticia de la caída de Cigerría. Como el propio Darth Vader condujo al saqueo de cada ciudad del planeta. Uno por uno, cayeron por su número superior, tácticas y control general de sus droides de batalla que en un momento fueron utilizados por la Federación de Comercio. De los informes que pudieron obtener y Holo New Network pudo obtener e informar, el Lord Sith había atacado sin piedad. Todos los esclavistas, compradores y propietarios de esclavos del planeta fueron detenidos antes de ser asesinados. La orden dada por el mismísimo Lord Sith y los droides de batalla llevándola a cabo al pie de la letra. En cuanto a los propios esclavos, cada uno había sido liberado. Los chips de seguimiento que poseían en sus cuerpos fueron encontrados, desactivados y eliminados uno por uno para su alivio. Al mismo tiempo, Vader se había convertido en el gobernante temporal del planeta hasta que se estableciera un gobierno adecuado. Uno donde había una figura central que lo dirigía, pero que escuchaba la voluntad de la gente, y tenía leyes que evitaban que la noción misma de esclavitud brotara dentro del planeta. Con todo, dejó a muchos divididos sobre el tema. Muchos sintieron que Vader tomó medidas en sus propias manos y no debería haber actuado tan precipitadamente. Algunos sintieron que debería haberse hecho antes. Especialmente con un mundo como Cigerría donde su historia fue escrita con sangre, sudor y lágrimas de esclavos. Cuando la noticia llegó al resto de la galaxia del planeta que estaba siendo invadido, los reporteros de Holonet que estaban bien versados en viajar a lugares difíciles para una historia invadieron a Cigerría como polillas a una llama. Muchos esperaban ciudades devastadas por la guerra, todas destruidas por los combates, y la gente luchando por reconstruirse. Imagine la sorpresa del reportero, los Jedi y la República en general cuando vieron que nada de eso era así. Se desplegaron droides de construcción en todas las ciudades. Reconstruyendo lo que fue destruido durante las batallas que ocurrieron y la gente, todos antiguos esclavos, vivían bastante bien bajo el gobierno temporal de Vader. No hubo escasez de alimentos. Sin enfermedades. Sin dolor. Sin sufrimiento. Los droides de batalla utilizados para conquistar el planeta ni siquiera estaban en vigor como cabría sospechar. En cambio, Vader había colocado esclavos, que una vez actuaron como guardaespaldas de sus ahora difuntos maestros esclavos, como parte de la fuerza policial en cada ciudad. Tenía ex-esclavos que fueron asignados a hacer las tareas del hogar, administrar el hogar mientras sus antiguos amos estaban fuera y criar a los hijos de los dueños de esclavos en puestos administrativos gubernamentales necesarios. Ya se estaban construyendo nuevas escuelas para enseñar a estos esclavos recién liberados, para ayudarlos a aprender y se estaban construyendo hospitales para ayudar a mantener bajo el riesgo de enfermedades y lesiones.
Vader incluso realizó varias transmisiones a las diferentes ciudades de Cigerría, brindando actualizaciones sobre el progreso de fortalecer el planeta para abrir el comercio con otros planetas. En este punto, nadie sabía qué hacer con Darth Vader. Algunos lo llamaron tirano. Un señor de la guerra que busca colocar su propia marca en el planeta por la fuerza antes de buscar una razón para invadir otros planetas. Otros lo vieron como un salvador. Un faro de esperanza para los esclavos de toda la galaxia. Alguien que no estaba sujeto a las reglas de la República o de la propia Orden Jedi. No. Este era un hombre en misión. Un hombre que no tuvo miedo de luchar contra aquellos que apoyaban la esclavitud y usaban las leyes de su planeta o sistema para salirse con la suya. Darth Vader estaba demostrando que era un hombre que no podía ser comprado. Lo cual se demostró una y otra vez cuando algunos de los prisioneros obtenidos durante la invasión ofrecieron sobornos de todo tipo al Lord Sith para dejarlos ir. El video mostraba a Vader aceptando el soborno, pero sin dejar ir a los propietarios, compradores y vendedores de esclavos. No. Declaró que su soborno era dinero ensangrentado y los mató para que todos los vieran y escucharan. Vader había querido que todos en la galaxia supieran que él no sería, comprado por nadie, y que cualquiera que tratara con la esclavitud tratando de comprar su salida de las cosas sería condenado a muerte. Naturalmente, sus acciones provocaron un frenesí en la galaxia. Algunas de las personas asesinadas por sus manos o sus droides de batalla provenían de familias poderosas. Familias que conocían a políticos en el Senado e incluso a aquellos entre los cazarrecompensas que se ganaban la vida en el borde exterior. Algunos que habían estado en Cigerría antes y disfrutaban de los placeres que les brindaban tales esclavos además de los créditos que el ahora gobierno anterior les había proporcionado por sus servicios. Por lo tanto, no fue una verdadera sorpresa para Vader cuando los cazarrecompensas y los asesinos se dieron a conocer ante él al tratar de cobrar el precio que ahora tenía su cabeza de esas poderosas familias influyentes. Solo para que esos mismos cazarrecompensas y asesinos mueran muertes horribles y agonizantes con sus cabezas devueltas a esas familias influyentes. Como resultado, en lugar de arruinar la reputación de Vader, solo prosperó y se hizo aún mayor en términos de influencia. En todo el borde exterior, los planetas pro-esclavos se enfrentaban a la desestabilización con revueltas de esclavos provocadas con Vader como símbolo de su rebelión. A los ojos de los esclavos de todo el mundo, Darth Vader era un héroe. Un héroe de los oprimidos. Un héroe para los esclavos. Y mientras tanto, Vader continuó denunciando que Republic, su Senado corrupto e incluso la Orden Jedi son ineficaces para proteger a los indefensos. El Lord Sith incluso llegó a llamar a la Orden Jedi los títeres del Senado, afirmando que estaban escuchando los deseos codiciosos de los burócratas inflados en el Senado sobre la voluntad de la fuerza. Que eligieron dejar que tal injusticia sucediera en el borde exterior mientras escuchaban los gritos de los oprimidos, pero permanecieron en su acogedor templo Jedi y vivieron sus vidas en total ignorancia. Ciertamente causó una gran impresión en la galaxia y la República. Como tal, las facciones dentro del Senado exigieron que se tomaran medidas contra esta posible amenaza que representaba el Lord Sith. Si se le permitía continuar, algunos temían que se convertiría en su propio poder en la galaxia y amenazaría a la República si se le permitía crecer. Algo que Darth Sidious usó a su favor bajo su personalidad de Canciller Supremo Palpatine para apaciguar a las diversas facciones del Senado. Coruscant edificio del Senado. Senadores. Senadores. Les pido que mantengan la calma. Mientras hablo, se le ha pedido a la Orden Jedi que investigue este asunto personalmente. Como saben, la Orden Jedi tiene experiencia en el trato con los Sith en el pasado. Estoy seguro de que pueden lidiar con dijo Palpatine mientras muchos en el Senado, los que había manipulado antes ahora, le pedían que hiciera algo con Vader. Canciller Palpatine. Debo protestar contra los Jedi que buscan cazar a Lord Vader. Llegó la voz del senador Gumeshaam desde el planeta Tibrin. Senador Gumeshaam, no tiene la palabra, dijo Palpatine mientras la silla flotante del senador se acercaba. Todavía debo protestar. Este Lord Sith ha hecho mucho por la gente a lo largo del borde exterior. Primero, liberó su planeta natal de la invasión ilegal de la Federación de Comercio. Segundo, liberó a los esclavos en un mundo que promueve la esclavitud. Tercero, las personas que estaban una vez que los esclavos ahora tienen vidas de personas libres. Mi gente cree que debería quedarse solo para continuar su trabajo en toda la galaxia, dijo el senador Gumeshaam mientras decidía ponerse del lado de Vader debido a que sus asociados en la Tecno Unión hicieron saber que los Sith Lord ha tenido un gran interés invertido en ellos.
Le dejaron muy claro al senador que debería apoyar al Lord Sith en sus diversas campañas y defender sus acciones. En todo el Senado, Gu-Messam escuchó a varios senadores murmurar de acuerdo con sus palabras, ya que muchos de ellos habían visto lo bueno en las acciones de Vader. Muchos se habían opuesto a la esclavitud, ya que era una clara violación de la ley de la República poseer, comprar o vender uno en el espacio de la República. Desafortunadamente, hubo lagunas en esas leyes. Algunos grandes. Alguna pequeña. Una gran laguna era que si alguien compraba o poseía un esclavo fuera del espacio de la República, podías llevarlo contigo al espacio de la República, y todavía lo harían ser un esclavo. No era ilegal poseer un esclavo siempre y cuando dicho esclavo fuera comprado en un mundo que no perteneciera a la República. Otra pequeña escapatoria que los dueños de esclavos tienden a explotar en los mundos más estrictos dentro de la República era que no llamaban a los esclavos la palabra en absoluto, sino que se les daba el título de sirvientes contratados. Todo el mundo sabía que ese título era un montón de basura, pero era difícil de probar, e incluso más caro intentar probarlo. Lo que Darth Vader había hecho fue ayudar a dar un duro golpe a un negocio tan ilegal y en un mundo considerado como el centro principal de tales cosas. Aún así, este Lord Sith es un peligro para la galaxia en su conjunto. Por lo que los Jedi me han informado sobre los Sith en general, son unos traficantes de guerra peligrosos. Prosperan con el sufrimiento de los demás y este no será un problema. Diferente. El hecho de que haya ayudado a varios de los mundos del borde exterior no significa que Darth Vader sea un buen hombre. Él usará esto para construir sus fuerzas, para crear un imperio y lo usará para hacer que la gente dentro de él luche por él en un cercano nivel fanático, dijo Bail Organa de Alderaan con varios senadores de acuerdo con él. Seguramente no está sugiriendo que este Lord Sith hará la guerra contra la República, senadora Organa. Cuestionó Palpatine con la senadora Organa asintiendo. Lo soy. Si no se controla, Darth Vader y quienes lo sigan se convertirán en una amenaza para la República, dijo la senadora Organa mientras muchos senadores gritaban negaciones o acuerdos con sus palabras. ¿Y qué sugiere que hagamos, senadora Organa? Las acciones de Darth Vader están fuera de la jurisdicción de la República. No ha violado ninguna ley de la República por lo que he visto, dijo Ain Leeteem, quien era la senadora de Malastare. Como mencionó anteriormente, Canciller Supremo, los Jedi ya han estado monitoreando las actividades del Lord Sith. Le pido que solicitemos sus servicios para detener a Darth Vader para interrogarlo sobre sus acciones desde la invasión de Naboo y, si es necesario, que sea arrestado. Dijo Bail Organa mientras el Senado nuevamente se dividía en este tema. Planeta Sereno, tus acciones en Cigerría tuvieron un gran impacto en toda la República, comentó Dooku mientras Vader le proporcionaba al conde un informe de sus acciones. Como debe ser. Era necesario aplastar un creciente centro de esclavitud para atraer la atención de la República, si no de la galaxia, sobre nosotros. Con mis acciones mostrando cuán ineficaces se han vuelto la República y la Orden Jedi, muchos sistemas abandonarán la República, y muchos más. Se unirá a nuestra próxima confederación. Teniendo en cuenta que sus agentes han estado colocando discretamente la evidencia de que los separatistas me apoyan por mis acciones, esto ayudará a aumentar aún más nuestras filas, dijo Vader mientras Dooku asintió, ya que vincular a Vader con los separatistas haría que la organización creciera aún más rápido con todas las buenas obras que había hecho. Además, la Tecno-Unión, la Alianza Corporativa e incluso el Clan Bancario Intergaláctico se benefician del cambio en el gobierno de Cigerría. Sus recursos en ese mundo lo convertirán en un poderoso centro comercial en el borde exterior. Un diamante en el collar esperando para brillar brillantemente cuando se limpia adecuadamente, dijo Dooku con Vader asintiendo. Un diamante brillante que algún día será parte de la Confederación, agregó Vader sabiendo que Cigerría se uniría simplemente si el Lord Sith les pedía que se unieran. Ciertamente. Casi quiero saber qué más has planeado para esta galaxia, dijo Dooku mientras Vader cerraba los ojos por un momento. Seguiré viajando por toda la galaxia mientras mi flota de naves se quede aquí no solo para protegerte, sino para que los Jedi piensen que todavía estoy aquí en el planeta por el momento, dijo Vader, cuando iba a tomar su barco personal Nubio en las profundidades del borde medio, y cazar lo único que el emperador nunca tuvo en sus manos. La flota Katana. Vader supo mucho después de que se forjó el imperio que encontrar las 200 naves legendarias de la clase Dreadnought habría compensado la pérdida de la Estrella de la Muerte. De hecho, Vader sospechaba que si él mismo obtuviera tal flota, muy bien podría haber desafiado al emperador y poner a todo el imperio en contra del hombre.
Una vez que el barco se actualizó adecuadamente con la última tecnología, por supuesto. Pero eso fue otra vida. Aún así, la flota Katana era y sigue siendo un premio de las naves de guerra que el Lord Sid sabía que tenía que obtener ahora más tarde. Bastantes grupos de salvamento buscaban actualmente obtener la flota para su propio beneficio personal. Afortunadamente, tenía una ventaja sobre dónde buscar las naves a pesar de que entraron en un salto hiperespacial aleatorio cuando la tripulación se volvió loca. El borde en cuestión es la fuerza misma. Sidious podría haber usado la fuerza para encontrar la flota Katana si quisiera encontrar las 200 naves. Si pudiera proteger al hombre de los Jedi, ayudarlo a corromper a los senadores y acabar con algunas de las mejores personas de la galaxia con tan poco esfuerzo, encontrar estas naves debería ser fácil en comparación. Y para Vader fue fácil. Incluso ahora, la fuerza le había mostrado la imagen de la flota Katana flotando en el espacio en algún lugar del borde medio del sector Alm. No se necesitaría mucho para tomar el control de la flota debido al circuito de esclavos incorporado y al buque insignia que lo sostenía. Una vez que Vader subiera a bordo de la Katana, reclamaría toda la flota de naves para sí mismo antes de enviarlas a la Tecno Union para mejorarlas para la guerra que se avecinaba. Agregue a sus nuevos generales nacidos y criados en Calais, los nuevos y mejorados droides de batalla que iba a desatar en la República, y los diversos aliados obtenidos hasta ahora, iba a ser una guerra infernal.